Las 8:36 de la mañana, 7:36 en las Islas Canarias. Estábamos aquí comentando cómo había sido la Nochebuena, la Navidad en nuestras respectivas casas, en nuestros domicilios. Isabel San Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, feliz Navidad. Muy buenos días, Rosana y la compañía, y feliz Navidad a todos los oyentes. La mía ha sido un poco tristona porque me ha faltado un hijo, pero bueno, como a tantas familias, supongo. Pues sí, bueno. Pero vamos, me ha faltado porque está confinado en Londres. Habrá otras Navidades, habrá sí, sin otros duda. momentos. Alejandro Vara, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal? días. Feliz Navidad. Muy buenos días. Tranquila y en familia, que es lo que se decía antes y ahora es que no hemos tenido más remedio. Bien tranquilas y muy en familia, en petit comité familiar, pero muy bien. Y Vieito Rubido, yo también, ¿qué tal? igual, tranquilo y en familia, y mitad en Galicia, mitad aquí, y nada, todo muy bien. Hay un dato muy interesante, sabéis que esta Nochebuena es la primera Nochebuena que la policía de Madrid no recibió ninguna llamada de ningún altercado familiar. Todos los años por Nochebuena hay altercados en la familia, el cuñado, el suegro, la suegra, ese tipo de problemas, y siempre tiene que acudir el 091 allí a solucionar los problemas. Una discusión de carácter político, quizá, ¿no? Es el primer Seguramente año la en República. muchos años que la policía no recibió ni una llamada. No tuvo que actuar, pero no recibió ni siquiera una llamada. Sí, la verdad es que la tranquilidad en las calles era absoluta. Hablando de Inglaterra, de Londres, Isabel, no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar el testimonio de Santiago Polo, del camionero murciano con el que hablamos la semana pasada. Estaba el hombre junto con miles de camioneros, ¿no?, de todas las nacionalidades, pero miles de españoles. Han estado 7 días, como él ha dicho, en la cuneta, abandonados por el gobierno de España, a diferencia de otros gobiernos. asistidos por otros gobiernos europeos, por las embajadas de otros gobiernos que llevaban furgonetas con alimentos, por los vecinos de la zona, y con un comportamiento, como él decía, ejemplar. No ha habido ningún altercado, ninguna discusión. Esta gente ha estado y se ha sentido, como él decía, abandonados. Claro. Literalmente como en el confinamiento, cuando ellos, siendo un servicio esencial, no tenían ni una estación de servicio donde aparcar su camión y echarse unas horas, ¿no?, para descansar. La verdad es que se está luciendo este ejecutivo, el de las pegatinas XXL, como bien decía, por cierto, brutal el testimonio de ese camionero, cuando decía que sus propias empresas les han llamado para ofrecerles meter dinero en sus tarjetas si les faltaba, los vecinos les han llamado a la comida, y que el gobierno no ha hecho acto de presencia. ¿Y para qué tenemos una embajada en Londres? ¿Y para qué tenemos un ministerio de transportes? Aparte de que que el señor Ábalos haga propaganda indecente de una actuación inexistente del gobierno de España. Es un escándalo. Yo desde luego, haría un lobby para poner una demanda al gobierno de España por abandono. Pero mientras tanto, ayer se presentaba la vacuna como si se la hubieran inventado entre Sánchez e Illa. Vamos, ayer el inicio de la campaña de vacunación ha sido de una obscenidad absoluta desde el punto de vista de la semiótica, en el sentido de que daba la impresión de que la vacuna la había inventado el gobierno. Y pagado el gobierno de su bolsillo, a escote. Yo, por volver a los camioneros, perdona. Vamos a ver, no es estrictamente con este gobierno, que también nuestra acción exterior que realmente cojea o que realmente pincha. En general, cuando hemos tenido alguna oportunidad o alguna necesidad o algún hecho imperativo de recurrir a nuestra diplomacia fuera, de recurrir a nuestros cónsules, a nuestros embajadores, a nuestro aparato exterior, hay que reconocer que te puedes echar a temblar. Y siento decirlo porque hay muy buenos embajadores, hay muy buenos miembros del cuerpo diplomático, pero también cuando realmente se necesita, pues se pincha. Esto evidentemente no tiene justificación ninguna, lo de los camiones. 7 días allí sin que nadie se acerque. ¿Para qué narices, lo que dice Isabel, para qué narices tenemos un servicio exterior? ¿Para qué tenemos una embajada preciosa en Londres? Esto es un consulado, claro, un consulado que se supone que en estas fiestas, y sabiendo lo que se nos venía, tenía que estar activadísimo, pero activadísimo y en contacto permanente con el Palacio Santa Cruz. No se entiende lo que pasa, pero realmente no tenemos una diplomacia engrasada y súper espectacular. No la tenemos. Y yo no quiero ser injusto, porque sí que es verdad que hay embajadores que se dedican a algo más que a mover el vaso de whisky. Eso es verdad. Conozco el gremio, que soy hija del cuerpo. Ya lo sé. Soy hija del cuerpo y lo conozco. Esto no es culpa del gobierno. La clase, la carrera diplomática, porque además los de la carrera diplomática, como dice Isabel, es de las, no voy a
a decir de las mejores del mundo, pero de un gran nivel y así reconocido internacionalmente. Lo que ocurre es que efectivamente, es que en primer lugar tenemos al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores a una señora que no tiene nada que ver con el mundo, ni siquiera es una técnica de comercio, es sorprendente. Es cierto que al frente del Ministerio... No, tuvimos un Dastis también, hace no tanto. Tuvimos, quiero decir que... día de la carrera, y el Dastis también fue... Y fue una cosa que pasa página también, ¿no? Pero es que la carrera diplomática no escapa a la norma general de que para ascender en política tienes que ser mediocre y pelota. Esos son los requisitos. Si eres brillante y como brillante eres independiente, no asciendes en política. Serás un magnífico profesional, pero en política no asciendes. En otros muchos campos. Y en otros muchos campos, sí, en el nuestro tampoco. O sea, y eso es un... Pero vamos, en la política es que rige ese principio de piedra. Ahora, digo yo, es verdad que el cónsul motu propio puede coger su coche e irse a Dover a ver qué pasa con los cañoneros. Podría. Y yo os aseguro que en la época de mi padre lo habría hecho. Que eran y otros todavía tiempos, ahora, lo sé que lo hacen, y alguno hemos conocido. Yo he conocido en Sudamérica alguno que lo ha hecho, pero indicaciones desde el gobierno. Pero si el gobierno te dice, quieto parado, aquí no se hace nada y no nos damos por enterados, te juegas la carrera. O sea, si tú coges eso y vas y te pilla un periodista y tal, te juegas la carrera, porque por hacer tu trabajo y hacerlo bien, te pueden expedientar y jugarte la carrera. Entonces, lo que ya es vergonzoso es que la ministra, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando la nombraron, dijo la tía, Spain is back. Como diciendo, la diplomacia ha vuelto. Sí, ha vuelto. Anda que... De todas formas, Santiago ya nos dijo la semana pasada, cuando tuvimos ocasión de hablar con él, algo interesantísimo, que fue que él atravesaba fronteras sin que nadie, absolutamente nadie, le hiciese una prueba PCR ni nadie se la exigiese. O sea, los camioneros, los transportistas están viajando sin ningún tipo de control por las fronteras. Esto es algo importante que me parece que, pues lo dejó y lo dijo bien claro. Y lo que ha dicho es que en Europa no hay fronteras, Rosana, perdóname. Es que en Schengen no hay fronteras. Pero están atravesando, no hay fronteras. Si estamos estableciendo unas normas para entrar en un país a través de los aeropuertos, entiendo que los transportistas, que son personas que están recorriendo Europa de punta a punta, también tendrían que tener algún tipo de control. No sé si por parte de las empresas para las que trabajan, no sé si por parte de las autoridades, no sé quién sería la competencia aquí, pero está claro que si tú estás exigiendo una PCR para entrar en un país, incluso para salir de él, también tienes que exigírselo a estas personas. Restablecer las fronteras es muy complicado. Él ha dicho en la entrevista que acabamos de mantener que ellos llevan sintiéndose abandonados desde el principio de la pandemia. Segundo abandono, Él dice, primero nos abandonaron en la pandemia y ahora nos abandonan. Y ahora nos han vuelto a abandonar. Pero yo quería apuntar, cuando ha dicho Isabel San Sebastián lo de la ministra de España ha vuelto, también lo dijo Margallo cuando saludó a la señora Clinton, entonces secretaria de Estado, también le dijo, España ha vuelto. Pero en aquel momento tenía bastante más justificación. Parece que todos los ministros están en la obligación de decir eso. Pero lo decía porque veníamos de una política absolutamente orientada al eje chavista en Latinoamérica y de repente volvió el Partido Popular y la política exterior volvió a ser atlantista, aparte de europea, pero desde luego no estaba con el eje de los países chavistas. Con Zapatero, nuestra imagen exterior, o sea, Zapatero hizo 3 cosas pésimas. Gestionó mal la crisis, dividió este país y dio la peor imagen de España por la política exterior. Bueno, Sánchez es el continuador de Zapatero, ¿no? Y a más. Con Iglesias. Claro. O sea, a más y a peor. Ahora que decía Isabel lo de la política internacional, la diplomacia ha vuelto, recordemos que hace nada el ministro Marlaska, con el tema de los cayucos, también cuando bajó a Marruecos dijo que se vea que la política de inmigración de España se ha recuperado. No ha habido política inmigratoria en 8 años, dijo. Pero ¿de qué me está usted hablando? Teniendo la que tenemos en Canarias, que nunca nos acordamos, ni ellos tampoco. Teniendo la que hemos tenido y viendo lo que hemos visto, al fin hay política inmigratoria. Es que son el adanismo, en efecto, de este gobierno. Decía Isabel antes que también en la clase diplomática quien no agacha la cerviz no prospera, ¿no? Como en otras muchas carreras. ¿no? Pues, la política es el paradigma, pero de ahí para abajo hay muchas. Sí. ¿Crees Genomic, Dani, verdad? ¿Crees Genomic para esos dolores articulares, verdad? La genuflexión buenos perfecta. Días. Bien, estupendamente, claro que sí. Buenos días. Efectivamente, en Clínicas CRES, mira, nos van a ayudar
ayudar a solucionar esos problemas de artrosis articulares sin necesidad además de pasar por el quirófano ni de hospitalización, gracias a esos innovadores tratamientos de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. En Clínicas CRES tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Pueden pedir cita ya en el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, tenemos que hablar del rey, del discurso del rey. Hoy no sé si habéis tenido oportunidad de leer el artículo de Federico Jiménez de los Santos en libertaddigital.com, donde él expone, ¿no?, el miedo el que podría tener, ¿no?, antes de los minutos previos a ese discurso, porque no sabía si el jefe del Estado se iba a rendir, ¿no?, iba a seguir ese discurso suicida de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, o por el contrario iba a seguir un rumbo totalmente diferente al que marcó su bisabuelo, ¿no?, y de alguna manera reconfirmar su compromiso con España y con los españoles. Y así fue, ¿no?, en un par de párrafos, en un discurso realmente emocionante, o al menos yo os digo como yo lo viví en mi casa, en mi hogar, ¿no?, en la intimidad de mi hogar, con mayores, con pequeños, frente al televisor, escuchando las palabras del rey. Me imagino como en muchos otros hogares de España, en una primera parte, como digo, emocionante, cuando hace referencia a las miles de personas que nos han dejado este año. Yo creo que no por ello menos importante que lo que vino después, que fue esa defensa de la Constitución y, por supuesto, la renovación de su compromiso con España y con los españoles, si alguien tenía algún tipo de duda. Y había un elemento, además, también allí muy evidente, que era la presencia de la Constitución. No sé si os fijasteis al lado, allí, que sabéis que siempre la escenografía se cuida mucho. Y la fotografía del pebetero junto a su hija, cuando en ese homenaje que se hizo a las víctimas, frío, ¿no? A mí me parece que hay un dato muy elocuente. Es el discurso del rey de toda la historia que más personas siguió. Tuvo un seguimiento en televisión, en todas las cadenas de televisión, de algo más del 70%. Es decir, 7 de cada 10 personas que estaban viendo la televisión siguieron el discurso según en qué cadena, ¿no? Eso supone una suma casi total de 12 millones, la suma total 12.200.000 españoles. Es un referéndum, valga la expresión, bastante elocuente del interés que levantaba este discurso del rey. Hay que decir que en el CIS, cuando se le pregunta a la gente sobre si la monarquía es un problema, apenas el 1% considera la monarquía un problema. Es decir, que se está utilizando a la monarquía como una cortina de humo, al margen de los problemas objetivos que tiene, pero actualmente como una cortina de humo, por un lado, y por otro lado aprovechando la grieta de las situaciones del rey Juan Carlos para ir contra lo que es el sistema democrático, el sistema de 1978, es decir, contra la Constitución. En realidad se está utilizando a la monarquía, el ataque a la monarquía, para ir contra el sistema que tenemos. Es decir, si aquí fuésemos a otro modelo que no fuera modelo de Estado, que no fuera monarquía, sería cualquier otra cosa, pero no sería lo que tenemos ahora. Yo a diferencia de Federico, nunca pensé que el rey fuera a ceder al chantaje del gobierno. Es más, lo dije aquí en la noche de Dieter, pues la víspera del discurso. De modo que me pareció inconcebible, después del discurso que hizo el rey el 3 de octubre del 17, me parecía inconcebible que ahora se plegara y dijera pido perdón por los actos de mi padre, que era poco menos lo que le exigían que hiciera. Era inconcebible. Un rey como Felipe VI no habría incurrido en semejante humillación. A mí me parece que estuvo muy bien. A ver, podía haber estado mejor. O sea, el discurso a mí me pareció un pelín falto de, ¿cómo diría yo?, de la vibración, de la cosa esta vibrante que tuvo el que he mencionado, el del 3 de octubre, ¿no? Le faltó un poco de gancho. Dicho esto, me pareció un discurso muy correcto, muy digno, sobre todo, un discurso con mucha dignidad en la situación en la que estamos, es decir, sometido a un chantaje brutal por parte del gobierno del país, a la cabeza del cual se sitúa él. Él es el jefe del Estado español y el gobierno de España es el que le está
minando constantemente la base sobre la cual se sustenta su reinado. Es una cosa inconcebible y que no se ha producido nunca en ningún país de Europa. Es una cosa inconcebible. Entonces, me pareció un discurso con mucha dignidad y, sobre todo, yo aprecié mucho su defensa de la Constitución, su defensa explícita de la Constitución, su insistencia en que la Constitución es la base sobre la que se sustenta nuestra convivencia. Eso es fundamental porque, como bien dice Bieito, lo que quiere cargarse este gobierno no es a la corona, es la Constitución. La corona es el pilar, la piedra angular de la Constitución, pero es lo que se quiere cargar el gobierno es la Constitución, con los derechos que garantiza, con la unidad nacional que garantiza y que consagra, etcétera, etcétera. El rey estuvo muy bien en la defensa de la Constitución e hizo un discurso digno y, sobre todo, para mí lo más resaltable de ese discurso es que no cedió al chantaje del gobierno, y prueba de ello es el cabreo que se ha cogido con ese discurso el gobierno y, sobre todo, la parte podemita, que al final es la que manda. Bueno, luego la es defensa, la que manda, la que se impone. La defensa que hace de todas las instituciones, ¿no? Él, cuando habla de esa moral, de esa ética, ¿no?, que tiene que estar por encima incluso de las familias, él renueva ese compromiso del discurso de entronización. Eso afecta a todos, ¿eh? Claro, efectivamente, es a lo que iba. Él habla sin excepciones. A todos los partidos. Pero cuando habla de transparencia también puede mirar a Pedro Sánchez. Yo creo que también está bien. A mí el discurso me decepcionó, sí, pero mucho. Me decepcionó solo por una cosa, porque estábamos todos con el foco puesto en el McGuffin, en qué va a decir de su padre, que a lo de su padre nos importa un bledo, ni es el sitio, ni tenía por qué decirlo, ni entrar al trapo de si le ha dicho algo o no le ha dicho Carmen Calvo para que lo dijera. Dijo lo que tenía que decir, es decir, remontarse a 2014 y no necesitaba más. Y ya había hecho en marzo lo que tenía que hacer con su padre. Pero todo lo demás era un discurso más prosaico, como los anteriores, no se ha salido. Hay que tener en cuenta primero las circunstancias en las que estamos. Con la pandemia hay 70.000 muertos, de los que el gobierno ni asume, ni reconoce, ignora y desprecia. Ni mu. Una referencia mínima. Una referencia al principio. Mínima. En la crisis económica también, pues no mucho más allá que en anteriores discursos, la situación económica. Y eso, desde luego. Y luego tenemos un gobierno comunista. Es que lo que a mí me pareció es que fue uno más de la serie de los discursos, uno más de la serie, incluido la Constitución, que lo hace cada año, no nos fastidies. Pero es que este año, pero Alejandro, es que defender la Constitución hace 3 años no es lo mismo que defenderla este año. No es lo mismo. Oye, Pachasco no va a defender al rey la Constitución. Pero Alejandro, perdóname, es que es que dice, pero es que la defiende también Pedro Sánchez. Y no va a defender, no es verdad. Lo dice cada 2 por 3. No es respetamos verdad. la Constitución desde el primero al último Alejandro, artículo. pero es que el que está... si me permites, yo me esperaba más, porque las circunstancias no son las del año pasado, del anterior. O cambia el tono de estos mensajes navideños. Es verdad que lo vio, porque había una expectación de narices, porque se había calentado mucho el discurso. Se había calentado, como hacen los entrenadores de los equipos de fútbol malos, lo calientan para cargarle la presión al contrario. Pero a mí me parece que tenía que haber ido un poco más allá. Y luego cuando dicen, es que el papel del rey es que no puede decir más. Es que mira lo que dice la Constitución, de arbitraje y moderación. ¿Quién ha dicho que no puede decir más? Claro que dijo más el 3 de octubre y eso no lo pone en la Constitución. Y lo dijo porque las circunstancias eran excepcionales. Y ahora no son excepcionales. Es que estamos haciendo... Yo también he dicho que a mí se me quedó corto. A mí me decepcionó. A mí se me quedó corto. O sea, yo creo que podría haber dicho más. Dicho esto... Yo prefiero que peque de prudente que peque de exceso. Yo dada mi naturaleza, no. Prefiero que peque de prudente. Te pegan una patada que te mandan a Cartagena. Podría haber dicho más, pero lo que dijo hay que ponerlo en el contexto de la situación en la que estamos. Y cuando tu propio gobierno te está minando, cuando el vicepresidente del gobierno está pidiendo tu cabeza abiertamente, pero vamos, explícitamente, es que Iglesias ha mencionado la guillotina más de una vez, la guillotina, entonces tú te encoges. La está pidiendo, no se encogió. No, encogerse habría sido ceder al chantaje del gobierno, no se encogió. Es verdad que tampoco se echó para adelante en plan... pero yo creo que estuvo en el justo tono que tenía que estar. Más allá, tampoco debería. Yo tengo que decir que esta campaña que tienen en marcha los podemitas, la extrema izquierda, que en total, sumados, no representan más allá del 10% de los votos, es decir, entre Esquerra Republicana, los nacionalistas, etcétera, y los podemitas no representan un porcentaje muy notable de la sociedad española. Mandan gracias a las leyes electorales que no han querido cambiar ni el PP ni el PSOE nunca. En su libro
bueno, no me sale ahora el título, pero de Stephen Zweig de contra Calvino, Castello contra Calvino. Ajá. Dice, siempre en la historia, siempre hubo una minoría violenta y gritona que se impone a la mayoría acomodada. Siempre es un rasgo de la historia, hasta que de repente, claro, esa situación hace crack y entonces vamos a situaciones no deseables. Pero eso es una característica de la historia. Ahora es una minoría violenta y gritona que le está gritando a la mayoría, que efectivamente es casi el 90%, que está mirando estupefacta y desahogándonos como nos estamos desahogando. Cobardeando. Pero tengo que decir que sí creo que esta campaña está haciendo muchos monárquicos, es decir, como ocurre tanto, es un poco como la campaña contra Isabel Díaz Ayuso. A Isabel Díaz Ayuso la hicieron una lideresa y una mujer los ataques del sanchismo y del PP. Y ahora van de nuevo a... Veremos a ver qué es lo que sucede, porque para este año ya tenemos varias cuestiones sobre la mesa. Una de ellas es precisamente ese liderazgo, que por cierto le preguntaban ayer a Moreno Bonilla en la entrevista del diario El Mundo qué le parece a usted, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso sea la única presidenta regional que no preside el partido en su comunidad autónoma. Dice, bueno, es que esto es una tradición en el PP de Madrid. Bueno, oiga, no, o sea, esto no es una tradición en el PP como si fuera la excepción, de Madrid, ¿no? Como si fuese la sí, excepción. Sí. Luego él añade que, bueno, que no es su manera de hacer política, que él tiene otra manera de presentarse delante de sus bases. En fin, bueno, ahí está Moreno Bonilla, que por cierto dice que la corrección del discurso de Pablo Casado en la moción de censura está totalmente identificado con ese discurso que hizo el presidente de su partido. Luego enseguida vamos a volver, si os parece, a las cuestiones que tenemos pendientes para 2021, porque una primera de ellas tiene que ver con el Tribunal Supremo, ese pronunciamiento que se haga sobre Pablo Iglesias y el caso Dina. Por cierto, también tenemos que hablar de las declaraciones de Ábalos sobre los indultos este fin de semana en el diario La Vanguardia, después de hacerlo en el periódico de Cataluña ya por el mes de octubre, en un nuevo ataque directo a los fiscales, a los indomables del Supremo, ¿no? Que la semana pasada emitían ese dictamen, ese texto que aquí comentábamos. Pero antes os tengo que recomendar que todavía nos quedan relojes y quedan pocos. El reloj del 20 aniversario de Libertad Digital, con el que estamos celebrando nuestros 20 años ya, fíjate, Alejandro, de trayectoria. La verdad es que el reloj es precioso, con la correa en piel azul. Esta casa está en hora. Otras instituciones total, no tanto, pero esta casa sí que está en hora. Y 2021 vamos a seguir dando las noticias puntualmente y en hora, claro que sí. Bueno, este reloj que tengo entre mis manos es el reloj con el que conmemoramos el 20 aniversario de Libertad Digital. Tiene, por supuesto, bueno, pues el sello que así lo indica, está grabado en la parte posterior del reloj, 20 aniversario de Libertad Digital. Es de una calidad extraordinaria, de Colomera & Sons, y son 999 unidades, quedan muy pocas, su precio es de 325 €, pero para los socios de Libertad Digital tienen un 10% de descuento. Lo pueden conseguir en yoquierouno.com, yoquierouno.com, y si quieren dos, pues 2 veces a yoquierouno.com, así de sencillo. Nos vamos a ir al Corte Inglés. Celia, buenos días. Feliz Navidad desde el Corte Inglés. Es un año muy diferente a los anteriores. El Corte Inglés, bueno, pues no quiere pasar ni un día sin mandar un mensaje muy especial a todos los que se están esforzando en mantener viva la ilusión, a los que trabajan para llenar de magia estos días y a los que han descubierto en los últimos meses que los momentos más especiales se encuentran en los gestos más cotidianos, en las cosas que antes nos parecían pequeñas, bueno, ahora son muy importantes, como tener siempre tiempo para acordarnos de nuestros seres queridos, como hacer más especial nuestro hogar con lo último en decoraciones navideñas, o elegir ese detalle perfecto para cada persona y, por supuesto, disfrutar de una casa y una cena muy especial con los tuyos. En el Corte Inglés lo sabemos, este año necesitamos poner más ilusión que nunca para que estos momentos sean inolvidables. Por eso, todas las personas que trabajamos en el Corte Inglés llevamos meses esperándonos para ayudarte y para que disfrutes de momentos muy especiales y que tus sueños, por supuesto, se hagan realidad. Como siempre, hacemos todo lo que esté en nuestra mano para que no falte de nada. Tienes nuestra aplicación, nuestra web, también los servicios de entrega en el día, el Click and Car. Bueno, en el Corte Inglés hacemos más fácil esta Navidad y sobre todo mantenemos viva la ilusión. 9 y 8 minutos siguen en la sintonía de la mañana de Federico en Radio en este lunes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Es verdad, ya no hay tradición, ¿verdad?, de las inocentadas periodísticas. Sí, estamos para inocentadas, ya bastante inocentadas. Sí, hombre, bonito. No, pero era algo bonito. Sí, sobre todo era muy creativo. Yo recuerdo la región de Orense que había descubierto que el padre de Mikhail Gorbachev
era un orensano que se había ido de pequeño que se llamaba Miguel Corbacho. Sí, lo demostraba y lo documentaba mucho. Bueno, si Colón era catalán, se puede inventar cualquier cosa. Precursores los compañeros. Sí. Bueno, hoy es un día en donde va a hacer frío, bastante frío, lo habréis notado cuando habéis venido aquí a la emisora. En Madrid estamos en el entorno de los 7 grados y no nos vamos a mover, en el centro peninsular. Eso de máxima. Eso de máxima, sí, de máxima. El pelotón del pasmo hoy son Legión, Burgos, Guadalajara, Segovia y Soria, 2 grados bajo cero. No está Teruel, así que, bueno, con permiso de Federico, Teruel no existe en este caso en el pelotón del pasmo. Se aprovechan de su ausencia, está claro. Días. Sí, aprovechando que estoy aquí, que en Cedeira está soplando el viento muy fuertemente. Sí, yo creo que conectan, ¿no? No está Federico, nada, Teruel Teruel fuera del pelotón. Bueno, pues ahí está. Decías tú, 140 kilómetros por hora en Galicia hay alerta por fuertes vientos. Lo que siempre decimos, que no se vayan al paseo marítimo a hacerse el selfie porque luego pasa lo que pasa. No, ha habido más de un disgusto en esa materia. Bueno, pues mucha precaución. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Luego, si nos está escuchando Federico, que no se enfade. En Orihuela del Tremedal, menos 2 grados. O sea que también está en el pelotón del pasmo. Claro que sí. Sí, está en el pelotón del pasmo. Así que bueno, ahí está Federico. Orihuela del Tremedal, menos 2 grados. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo abre la bolsa? Bueno, el IBEX 35 en este momento se está anotando un 0,72%. Entramos en la recta final del año y el IBEX está por encima de los 8.000 puntos, 8.170 puntos para el IBEX 35 en este momento, Rosana. Bueno, pues estos son los datos que nos tienes que ofrecer a esta hora de la mañana. Anteriormente, en el resumen de la prensa económica, Luis Fernando, hablábamos del mercado inmobiliario, ¿no? De ese informe que lleváis en Libertad Digital, en Libre Mercado, sobre esos 5 golpes mortales que la izquierda ha asestado a los propietarios de la vivienda. Y te comentaba yo, bueno, el año 2021, cómo se presenta la cuestión de las fusiones bancarias y los efectos que esto va a tener también en el banco, como lo hemos vivido hasta el momento, ¿no? Es un sector en plena transformación y también son miles, ¿no?, las oficinas de banca que van a cerrar en los próximos meses, o al menos así está previsto, ¿no, Luis? Pues mira, se espera que el cierre de oficinas llegue a las 4.000 o incluso a las 5.000 durante el próximo año. Es decir, como bien decías, un proceso de transformación muy profundo el que va a sufrir el sector bancario, una transformación que conduce a las entidades financieras a tratar de hacer todo lo que esté en su mano para conseguir tasas de rentabilidad que no pueden tener con su estructura actual. ¿Por qué? Porque las políticas de los bancos centrales, que han reducido los tipos de interés hasta llevarlos al negativo, algo inédito hasta ahora, les resta capacidad de poder hacer negocio con su negocio tradicional, es decir, con el préstamo de dinero. Si te acuerdas, durante la crisis financiera que estalló en el 2008 y que se produjo de una manera más brutal a partir del 2012 aproximadamente, 2013, en aquel momento se decía que los bancos habían cometido errores, se habían metido en negocios que no eran los suyos y que a lo que se tenían que dedicar es a su negocio, es decir, a ganar dinero prestando dinero. Bueno, pues las políticas de los bancos centrales hizo que mediante el préstamo de dinero los bancos no pudieran ser rentables, con lo cual, para lo que se nos viene encima, es decir, para ese recorte, mejor dicho, ese incremento tan fuerte que se prevé para la morosidad para el año que viene, los bancos tienen que ganar tamaño, reducir costes y preparar sus propias estructuras para, aun no teniendo rentabilidad en su negocio tradicional
aun teniendo problemas importantes de morosidad como se prevé en el año que viene, puedan mantener su estructura y puedan mantenerse con vida durante el próximo año. Va a ser un año muy duro, vamos a ver una crisis muy importante en el sector y habrá que ver qué bancos son capaces de capear esta situación. Sí, Bieito. Sí, no, yo quería comentarle a Luis Fernando que es muy inquietante la reducción de oficinas, porque si ya existe un fenómeno que se llama la España vacía o la España vaciada, o como se claro, que ahora desaparezca. Antes en prácticamente todos los pueblos había una oficina, o bien de las cajas de ahorros, que prácticamente ya no existen, o bien de las grandes marcas. Banesto estaba prácticamente en su día en casi todos los pueblos de España. Claro, de 8.000 municipios, no digo de los 8.000 porque la mitad son menores de 1.000 habitantes. Pero hay muchos pueblos en España que no van a tener, que van a quedar aislados, que la gente para hacer operaciones, y además curiosamente es gente de edad muy avanzada, no es que pueden hacerlo por internet. No, eso no. Y lo del Bizum no creo que a mi vecina de 80 años de Cudillero, el Bizum no creo que le vamos, de Armayor, bueno, no creo que el Cudillero Bizum aún quedará algún banco, pero hay otros pueblos, sobre todo en el interior de España. Bueno, están las unidades móviles, como digo luego, yo, ¿no? Están los bancos móviles, que eso en algunos pueblos de La Mancha, perdón, de Castilla y León ya existe. Son, pues los bancos van en sus unidades móviles. Hace ya tiempo que funcionan bien. Leo ahora mismo en una noticia que publica hoy mismo ABC, y es que los sueldos más altos de toda España, con diferencia, a pesar de la crisis, son los del sector bancario. O sea, que no hay dinero para mantener oficinas o sucursales abiertas en lugares estratégicos, pero sí para pagar auténticas barbaridades en los consejos de administración, en los grandes directivos, etcétera. Es una cosa un poco curiosa. Sí, bueno, pero es cierto lo que dices, Isabel, también lo que dice Bieito, pero no es menos cierto que los problemas de liquidez van a estar ahí. Los problemas de capacidad de la banca van a estar ahí y pues a otros cuando hay problemas de liquidez nos bajan el sueldo. Y la realidad no, pero es que el problema es que bajando el sueldo a los consejos de administración no se consigue la estructura necesaria para que los bancos puedan aguantar el golpe. Lo que yo creo que de momento no queremos ver, y yo creo que aquí está la verdadera clave de lo que se nos viene encima a partir del año que viene, es que el problema de impagos en crédito, el aumento de la morosidad va a ser brutal. Va a ser incluso mayor que durante la anterior crisis financiera. Si anteriormente provocó una crisis financiera de proporciones que yo creo que todos recordamos todavía, lo que se nos viene encima es brutal, y más en un momento en el que no terminamos de salir de la crisis económica, de la depresión económica que ha provocado la crisis sanitaria. Con lo cual, como los bancos no procedan a ajustar su estructura, ajustar sus costes a las necesidades que van a tener durante el año que viene, los problemas pueden trascender y mucho las cuentas corrientes de los miembros de los consejos de administración. Tendríamos que preocuparnos todos muy mucho de nuestras propias cuentas corrientes. Bueno, Luis, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar? Bueno, pues que si queremos tener la foto completa, Rosana, siempre tenemos que mirar esta herramienta que tenemos en Libre Mercado, en Libertad Digital, en empresas, para buscar la información de todas las empresas que nos interesen. Por ejemplo, estábamos hablando de los bancos, pues miremos la estructura de los bancos, miremos los consejos de administración y también esa estructura de costes y de rentabilidad que tienen. ¿Cómo? Bueno, pues en este buscador, esta herramienta de Infocif que tenemos en Libre Mercado, que nos ofrece toda la información, lo más completa del mercado. ¿Qué queremos más? Pues nos bajamos el informe de riesgos o el informe de impagos, y ahí tenemos la foto completa. Como digo, si además queremos afrontar una operación, pues como está GEDESCO detrás, pues tenemos la financiación garantizada. Muy bien, muchas gracias, Luis. Un placer. Bueno, comienza dentro de unos días 2021. Vamos con esas cuestiones que están encima de la mesa. Lo primero de ellos, el futuro procesal de Pablo Iglesias, del vicepresidente del Gobierno de España. El Tribunal Supremo debe decidir de nuevo Marchena. El tribunal que preside Marchena debe decidir si sigue adelante, ¿no?, con la imputación del vicepresidente, o si vuelve otra vez a enviar la investigación al juzgado ordinario para que se continúen recabando más informaciones al respecto. ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar con el vicepresidente del Gobierno? Yo creo que la sala segunda de lo penal del Supremo, que como tú dices, preside Manuel Marchena, va a devolverle a Manuel García Castellón el caso para que siga investigando. Ojo, no le dice que no, le da una serie de indicaciones
para que siga profundizando en la investigación. Es decir, que tal... Del caso Dina, estamos hablando del caso Dina. El caso Dina. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Es decir, que el Supremo no es que se desentienda del caso, por tanto el señor Iglesias sigue ahí con la espada de Damocles. Lo que le pide al juez García, o lo que le va a pedir al juez García Castellón, es que profundice en determinados aspectos de la instrucción del caso. Hombre, cerrarlo no lo cierra, pero tampoco le da mucho impulso al tema, no nos engañemos. A mí me da la sensación de que la respuesta del Supremo, de la Sala Segunda del señor Marchena, a quien todos queremos y admiramos mucho, hay que reconocer que es lavarse las manos. Y de ese lavarse las manos también es verdad que no hay mucha causa, a lo mejor no hay mucha, porque es lo que viene a decir en el Supremo de momento, hasta que sepamos al final qué es lo que pasa. Pero yo me da la sensación de que esto es quítatelo de en medio, que no vamos muy allá. Otra cuestión es Neurona y otros asuntos donde hay mucha más chicha judicial, mucha más, y es donde está el peligro para Podemos. Pero para Pablo Iglesias con lo de Dina, ojalá me equivoque. A mí me da la sensación de que va a tener muy poco recorrido por parte del juez Castellón. Vamos, el Supremo nada. Yo estoy de acuerdo. El Supremo Marchena va a hacer como Poncio Pilatos, le va a entregar el caso a los sacerdotes para que la Audiencia Nacional investigue. Bueno, esto se podría volver otra vez a llamar a interrogar a Dina, a su marido. Yo creo que todo eso es vía muerta. Lo único que tiene alguna posibilidad de prosperar es lo de la denuncia falsa. Muy pocas, porque el tema de la destrucción informática, el delito informático y tal, todo eso no tiene ningún recorrido, porque la propia Dina ya se han encargado de comprarla y de sobornarla, montándole el pero si hay una figura en el Código Penal, tienes razón en lo que estás diciendo, Isabel, pero hay una figura en el Código Penal que, aunque la perjudicada diga que retira la denuncia, si hay un dolo parece ser que el juez sí lo ve, entonces sí se puede actuar. Ya, se puede, pero mi opinión, si no es información, es pura opinión, yo creo que todo eso no tiene recorrido. El único recorrido posible es el de la denuncia falsa, si hubiera voluntad, pero es que yo creo que no existe ninguna voluntad, no por parte de García Castellón, sino por parte del Supremo, de imputar a Pablo Iglesias por eso. Es el vicepresidente del Gobierno, el Supremo procede de donde procede y los jueces los elige quien los elige, y en fin, no quiero ahora entrar a descalificar la justicia, que ya bastante descalificada está por el propio Gobierno y por el propio señor Iglesias, pero mi opinión es que eso no tiene ningún recorrido. Y estoy de acuerdo en que el caso Neurona tiene bastante más recorrido, pero ese no afecta directamente a Pablo Iglesias, afecta al partido. Ahora, que el partido monedero, integrado en el gobierno, que el partido de Podemos integrado en el gobierno esté imputado por un delito de financiación ilegal, manda narices después de la moción de censura que le montaron a Mariano Rajoy con toda la escoria que se sienta en el Congreso, y lo digo así, escoria, porque para mí un partido heredero de terroristas como es Bildu y un partido golpista como es Esquerra es escoria política, y con esa escoria política se llevó a cabo la moción de censura y está gobernando Sánchez, manda narices. Bueno, está también el caso Calvente, ¿no? Sí. En este caso, bueno, parece increíble, ¿no? Que teniendo a Irene Montero, la mujer del vicepresidente del Gobierno, la pareja, la madre de los hijos del vicepresidente del Gobierno, al frente del Ministerio de Igualdad, con lo que es este Gobierno, todavía estamos esperando a que salga alguien de ese departamento, incluso la propia ministra, a arremeter contra el propio Iglesias por esa denuncia falsa de un ex compañero al que acusaron directamente de acosar sexualmente a la abogada, en este caso, ¿no? A la responsable de, bueno, pues jurídica, ¿no? del partido. Nos contaba el otro día Miguel Ángel Pérez que Calvente está bueno, dispuesto a seguir adelante con este caso y lógicamente llevarles está a los tribunales. Muy afectado, porque incluso en las declaraciones ante el juez García Castellón llegó a llorar y le dijo, señor juez, tenga usted cuidado porque no sabe las campañas de acoso de las que fui víctima, y lo va a ser usted. Y efectivamente, de hecho, el juez García Castellón ha pedido amparo al Consejo del Poder Judicial sobre este caso concreto. Pero a mí me parece que si algo es Podemos, es un monumento a la incoherencia. Es decir, coge cualquier expresión, cualquier manifestación de Pablo Iglesias sobre propiedades o sobre comportamientos éticos, sobre igualdad de género, etcétera, etcétera, no ha cumplido nada. O sea, entre lo que dice y lo que es su vida, insisto que hay pocos monumentos a la incoherencia mayores que lo que dice Pablo Iglesias y lo que hace Pablo Iglesias. Yo creo que es peor que incoherente. Es un partido violento.
O sea, a mí, lo escribí el otro día, a mí Iglesias me parece... cuando le pegaban a los policías. Sí, pero es una violencia estructural. Toda la esencia de Podemos es violenta, es intimidatoria, es amedrentadora. Eso es Podemos. Y en el caso de Calvente se demostró absolutamente. ¿A que no te avienes a tapar nuestros chanchullos y a arropar nuestros chanchullos? Te metemos una denuncia por acoso sexual. Es un fusilamiento civil lo que le han hecho a ese pobre señor. Pero que es una forma de destruirle la vida. O sea, pretendían destruirle la vida a esa persona sin ningún tipo. Cuidado, y menos bueno, yo no sé qué consecuencias a largo plazo tendrá. De momento la justicia le ha dado la razón, ha acreditado la falsedad de esa denuncia y Calvente espero que vaya hasta el final y que la justicia le ampare y que Podemos tenga que resarcirle en lo económico. Pero todavía estamos esperando a que Echenique cumpla una sentencia de un tribunal de Valladolid, me parece, de Castilla y León, por haber difamado la memoria de un asesinado, que hay que ser miserable, hay que ser vil y miserable para difamar la memoria de un pobre chico asesinado acusándole de haber sido un violador con tal de justificar la candidatura del asesino en las listas de Podemos. El dirigente de Podemos en Madrid es un antiguo atracador, es decir, que en realidad Vieito, la trayectoria de los dirigentes de los personajes. Pero ya te digo, es que son violentos. Pero yo quería dar una pincelada nada más. En el caso de Ina, que tienen razón tanto Isabel como Alejandro, de que el recorrido penal va a ser escaso, todo lo apunta, como una vez que se le devuelva a la audiencia, pero hay una parte política que sí hay que poner de manifiesto y que es lo que de verdad irritó y molestó muy especialmente a Manuel García Castellón, al juez del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Y es que le engañó y acordaros que él empieza la última campaña electoral a las puertas de la Audiencia Nacional diciendo que es una víctima. Que Pablo Iglesias es víctima de las cloacas del Estado, cuando era exactamente al revés. Había sido él el que hizo todas las prácticas irregulares en este caso. Por eso yo creo que la opinión pública y la ciudadanía tiene que conocer esto con más detalles. Sí, porque políticamente, perdona que te interrumpa, todavía el sábado o el viernes pasado, todavía Pablo Iglesias cuando se dirigió por internet a su grey, a su gente, todavía insistía en lo de las cloacas. Es una historia que se ha aferrado a ella y claro, hasta que no haya un bofetón jurídico, difícilmente va a haber un bofetón político, porque tampoco veo a nadie que esté por la labor de plantarle contra la realidad a Pablo Iglesias. En esta historia nadie dice... que le mantiene a este individuo y a su partido corrupto hasta las trancas en el gobierno es Pedro Sánchez, no lo olvidemos, Pablo Iglesias es lo que es gracias a Pedro Sánchez. Pablo Iglesias no pasaría de ser un antisistema alborotador callejero si no fuera porque Pedro Sánchez, en su infinita ambición y en su infinito narcisismo y en su infinita irresponsabilidad y traición a España, lo ha encumbrado como lo ha encumbrado a él y a toda la escoria que les acompaña. Esta es una de las cuestiones que conoceremos en los primeros compases de 2021 y bueno, lógicamente aquí se la contaremos. Dejadme que a esta hora de la mañana, a las 9:30, 8:30 en Canarias, os presente a José Antonio García Hervás. Don José Antonio, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, José Antonio saltó, no voy a decir a la fama porque no es para tanto, pero bueno, se hizo popular la semana pasada a partir de una iniciativa en la plataforma change.org donde reclama el cobro de los ERTES ya con retraso de ¿cuántos meses, José Antonio? Pues en principio 2 meses y vamos para 3. Bueno, cuéntenos su historia, José Antonio. Bueno, pues yo me encuentro en ERTE desde el 14 de marzo, o sea, del principio de la pandemia. Y bueno, pues al principio el primer mes no cobré porque eran 15 días. Bueno, me dijeron que estaban reciclando los números y bueno. Y el siguiente mes, bien, todo correcto, cobré 1 mes y medio. Bien, hasta ahí, hasta septiembre, bien. Entonces en septiembre pasamos al tema de la negociación larga del gobierno para saber si se renovaban los ERTES, si pasaban del 70 al 50, bueno, larga. Al final se aprobó que seguíamos igual, pero claro, ¿qué pasó? Que ese mes se hizo un cambio de sistema del cobro de los ERTES, pues que nos dejó colgado a la mayoría de la gente. Y ya empezamos con el primer mes de retraso. Ese mes tampoco cobré. Se solucionaron un poco las cosas y en noviembre cobré el mes de septiembre.
Entonces, cuando ha llegado diciembre otra vez un cuelgue, no sé por qué, también me daban de alta desde el 15 de octubre, o sea, el 16 de octubre hasta el 30. No sé por qué también dónde habían ido a parar esos 15 días primeros de mes, pero bueno, tampoco me pagaron. Y bueno, a raíz de la situación esta, pues claro, yo empecé a pasar apuros, como normal, como cualquier familia que vive al día. Y bueno, pues luchando, pues, llamando aquí, escribiendo allí, y al final se me ocurrió lo de la change.org, porque ya son muchas cosas, ¿no? José Antonio, ¿usted a qué se dedica? Yo trabajo en hostelería. En hostelería. Usted es uno de los miles de trabajadores de la hostelería que han visto cómo sus negocios en los que trabajaba han cerrado o han cerrado temporalmente y están a la espera de que todo vuelva a la normalidad. Nos situamos entonces en el mes de diciembre y usted no ha cobrado todavía, entiendo, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre. Correcto. 3 meses sin cobrar el ERTE. ¿Usted tiene familia, tiene hijos? Si no estoy mal tengo informada. 2 hijos. Mi mujer es pensionista porque, bueno, por una enfermedad, por un cáncer que tuvo. Y bueno, ella, que eso es otra cosa, después de 30 años cotizados sin fallar nada más que por los 2 partos de mis hijos a trabajar, le dan una paga de 500 euros. Uh-huh. Bueno, y la siguiente pregunta que le hago es: ¿y cómo saca adelante uno a su familia con la situación que usted nos está planteando? Pues haciendo maravillas. Ya al final hemos optado por la opción de hacer una moratoria de la hipoteca, porque era imposible, no podemos pagar. Y bueno, mi madre, que también es pensionista, pues nos ha ayudado lo que ha podido y bueno, pues, sobreviviendo como se puede. Pero bueno, claro. José Antonio, ¿cuántas personas se han adherido a esa iniciativa que tuvo usted en change.org? ¿Cuántas personas han firmado ya? Hasta ayer 90.000, más de 90.000. Más de 90.000 personas que están en la misma situación que usted o parecida. Bueno, algunos comentarios y tal que he podido leer en las redes, sí, pues sí, están en la misma situación. Mire, si le parece, esto no es consuelo, desde luego, porque cada uno vive la situación que tiene en su casa, lógicamente, en primera persona y sabe lo que es tener que hacer, bueno, pues lo que usted nos ha dicho, ¿no? Pues cabriolas para poder sacar adelante a su familia, pero fíjese usted la cantidad de llamadas que hemos recibido nosotros también en nuestro contestador. Silvia Ribeiro, ¿qué tal, Silvia? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Gente como José Antonio, muchísimas personas, muchos testimonios, ¿no?, que has podido recoger a lo largo de la mañana. Pues sí, por desgracia, muchos. A esta denuncia se suman otros muchos oyentes que además se quejan de la dificultad para conseguir una cita en el SEPE, porque cuando ya todo el mundo está trabajando, prácticamente todos estamos trabajando de manera presencial en el Servicio Estatal de Empleo, no, todo tiene que hacerse vía online y claro, no todos tienen los medios que se necesitan para hacerlo, ni tampoco los conocimientos. Vamos a escuchar. Sí, vamos a escucharlo. En uno de los 2 trabajos que tengo y no lo cobré hasta ayer. Deciros que el SEPE no está dando citas de ninguna clase, para nada. Todo online, y para pedir la cita para casos muy especiales tienes que pedirla a través de internet. Que no habíamos cobrado ERTES 3 meses, pero ahora llega la renovación el 31 de enero. Hemos ido a los sindicatos a reclamar nuestros ERTES, a ver lo que nos dicen. ¿Y sabes lo que nos contestan? Que denunciemos a nuestras empresas. Me llamo Iván, tengo 21 años, soy de Valencia y quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que nos han pagado los ERTES a última hora después de 9 meses para obligarnos a hacer la declaración de la renta? Bueno, pues estos son algunos de los testimonios, José Antonio, de otros oyentes que nos han dejado en nuestro contestador. ¿Tienes noticias del SEPE? ¿Se han puesto en contacto contigo a partir de esta reclamación que has hecho en esta plataforma? ¿Alguien se ha contactado contigo? Pues sí. Se han puesto dos personas. Me ha llamado uno, no sé exactamente qué cargo tenía, pero me llamaba del SEPE de Cáceres. Uh-huh. Y bueno, me estuvo explicando que sí que entendía mi situación, pero que claro, que había muchas veces que no es culpa suya tampoco, porque dice que hay empresas que por el nuevo tipo de sistema de recogida de datos, que es un archivo Excel que recoge todo el calendario laboral del mes de todos los trabajadores de la empresa, nada más que falle los datos de una empresa, de un trabajador,
un DNI, un número de cuenta o tal, echa para atrás todo el expediente y luego al día lunes pasado me llamó una subdirectora, muy amable, por cierto, pero no me llamó, me escribió por Messenger, del CEPE de Valladolid, que es un departamento que ayuda a la provincia de Barcelona. Y me dijo que, bueno, que claro, que ellos eran humanos y que les había venido una avalancha y que tal y que cual. Bueno, digo, sí, pero a mí ¿de qué me sirve que me diga usted esto si yo no les voy a poder dar de comer este mes a mis hijos? Efectivamente. Y entonces me dijo, bueno, dame tu DNI y mira a ver lo que puedo hacer. Y al día siguiente, por arte de magia, tenía aprobado el mes de noviembre. Bueno, esto es sorprendente lo que nos está contando, es decir, que a raíz de usted hacer público su caso en una plataforma muy popular, que se adhieran cerca de 100.000 personas, más de 90.000, según nos acaba de decir usted, es cuando se han puesto en contacto con usted para interesarse por su caso personal y para darle una solución, ¿no? No sé si es casualidad, ojo, tampoco es una acusación que haga yo, pero me resulta algo raro. Pero bueno, y a lo que han dicho los comentarios estos que habéis recogido de que es imposible el SEPE, no es el SEPE, o sea, es la Seguridad Social, es Hacienda, es otra cosa que no entiendo. O sea, tú no puedes presentarte en unas oficinas de estas sin cita previa, que no te la dan, pero mi hijo sí que tiene que haber 34 niños en la clase. Los autobuses van a petar el metro. Yo qué sé. Cosas muy raras. José Antonio, ¿qué le dicen cómo está su empresa? ¿Cuál es el futuro inmediato de su empresa, de su trabajo? Pues la verdad es que no pinta muy bien, porque nosotros trabajamos en una zona en Barcelona centro, una zona que vive bastante del turismo. El 80% de la facturación se hace en barra, cosa que está cerrada desde hace meses. Y bueno, es una empresa familiar y bueno, pues no pinta nada. De hecho, mi jefe ya me dijo que si la cosa no cambiaba, yo me quedaban 2 meses. Antes de hacerme fijo, me quedan 2 meses y medio de contrato y que seguramente cuando me reincorpore iré a la calle. Bueno, ojalá que la cosa cambie, ojalá que no sea así, ojalá que esa pequeña empresa familiar, como otras tantas, ¿no?, que hay en España, pues puedan salir adelante. Y José Antonio, lo único que nos queda, pues decirle desde aquí, desde estos micrófonos, es que, pues tiene todo nuestro apoyo, por supuesto, nuestros micrófonos para denunciar este tipo de situaciones que no solamente le afectan a usted, sino miles y miles de personas en este país que no pueden dar de comer a sus familias precisamente por esos retrasos en el cobro del ERTE y bueno, lo que parece triste, ¿no?, es que uno tenga que salir a exposición pública para que las cosas muchas veces se solucionen. No debería de ser así, aunque como ha dicho... Yo lo único que pido, aparte de que se tomen más, yo entiendo que estos departamentos del SEPE han notado una avalancha de trabajo que no están acostumbrados a tener y que es normal que haya habido problemas. Pero una cosa que tengo muy clara es que el gobierno sume, no reste, que la oposición sume, no reste, que hagan su trabajo, que para eso cobran, que estos señores no han dejado de cobrar un duro, ni dietas, ni nada durante todo este tiempo, y que hagan su trabajo, se pongan de acuerdo y que lleven para adelante para este país y a sus familias, porque si no nos vamos muy lejos. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Bueno, pues otro testimonio más que unimos al de Santiago Polo, el camionero, el transportista murciano con el que hablábamos a las 8:15. Este es el testimonio de José Antonio García Hervás, camarero en un negocio familiar del centro de Barcelona, donde lógicamente pues los cierres continuados. El otro día hablábamos con los hosteleros, con la patronal de los hosteleros, nos decían que Cataluña estaba totalmente arrasada en lo que es la cuestión de hostelería y restauración. Bueno, pues el caso de José Antonio es uno más, ¿no? Y frente a ese caos generado por las medidas erráticas de los gobiernos, del gobierno central, que no ha tenido el coraje y el liderazgo de encabezar la situación y ha delegado en las comunidades autónomas y algunas comunidades autónomas como la de Cataluña, que ha cerrado directamente, ha chapado los negocios, las ayudas directas del gobierno de España al sector de la hostelería han sido cero. En Alemania se han compensado el 75% de las pérdidas, en Francia el 60%, en Italia el 50 y tantos por ciento, es decir, todos los países de Europa,
Y en España, ayudas directas del gobierno, 0 patatero. Eso sí, propaganda toda. Ahora mismo estaba viendo en Twitter el mensaje de una diputada valenciana del PSOE que ha tenido los santos redaños de escribir: las vacunas las paga el gobierno de España, con 2 narices. Las vacunas las paga... Las vacunas las ha gestionado, y muy bien gestionadas, por cierto, Europa, la Unión Europea, y las pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Exactamente igual que todo, incluidos los ERTES, que el gobierno no canaliza a los beneficiarios por absoluta incompetencia y porque no se han reforzado los servicios de la Seguridad Social, del SEP, etcétera, encargados de gestionarlas. Este es el gobierno de la mentira y de la propaganda. Todo se le va en propaganda, en fichar propagandistas, en alimentar y en subvencionar propagandistas en las redes y en las televisiones, y luego, a la hora de la verdad, a la hora de rendir cuentas, que es esa palabra que tanto les gusta, de rendir cuentas de su gestión, ayudas directas, 0 patatero. Y claro, cientos de miles de personas a la calle. Es una cosa tan deprimente, de verdad, tan vergonzosa. Y luego lo que nefasto, el hecho de que este señor haya recibido una respuesta en el momento en el que ha tenido esta iniciativa. Por otro lado, desde luego, muy respetable y admirada, ¿no? Porque hay que ser también valiente, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Imagínense ustedes, 500 euros que entran en una familia de 4 miembros, lleva 3 meses sin cobrar en ERTE, con 2 niños pequeños, como él bien decía, ¿no? Mis hijos tienen que ir todos los días a la escuela. Lo que él contaba, y tiene toda la razón, claro. Lo que él contaba, primero la respuesta al día siguiente. Perdón, luego, las oficinas del SEPE que no dan abasto. No dan abasto, no sabemos por qué no dan abasto, pero deberían dar abasto, porque de eso se trata. Una excepcionalidad. Las oficinas de Seguridad Social no hay atención presencial, y llamar por teléfono, intentar ponerte en contacto por teléfono, por internet, es un auténtico disparate. Sin embargo, las oficinas de Hacienda, bien abiertitas que están, y bien que le cobraban a los autónomos, aunque no hubieran ingresado, bien que les han cobrado la cuota durante todos estos meses de pandemia asfixiantes, ni una ayuda a los sectores que evidentemente, como la hostelería, ni una ayuda directa en contra de lo que está ocurriendo en España. Es que en Europa, es que al final todo lo que está haciendo el gobierno en esta historia es cierto, es solo la propaganda que mañana se verá culminada con la comparecencia del presidente del gobierno, que no sé qué trola nos va a contar, pero algo evidentemente en la línea de lo que ha hecho hasta ahora. Tendrá que contar una trola de la vacuna. La vacuna soy yo y os he salvado la vida. Mañana tiene previsto una intervención estelar, haciendo un anuncio también estelar. Sí, de todas formas yo... Mañana hay Consejo de Ministros, y yo creo que después en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros va a hacer una intervención. Les diría, por favor, o les pediría, por favor, a nuestros oyentes que tuviesen muy presente la declaración del pasado verano del presidente del gobierno. Que se acordasen siempre de esa declaración mañana cuando escuchen al presidente. Hemos vencido al virus y salimos más fuertes. Salimos más fuertes. Salgan ustedes a la calle a consumir y a disfrutar. Pero me dejas que diga algo sobre la hostelería. La hostelería es un sector en España muy relevante porque, a diferencia de los otros países de Francia y sobre todo Alemania no tiene el sistema, digamos, hostelero. ¿Por qué? Porque la hostelería formaba parte del estilo de vida de los españoles. Los españoles socializamos mucho en los bares, en las cafeterías, tenemos una red de restaurantes extraordinaria, somos una potencia en restauración y en gastronomía en el mundo. El 12% de los turistas que venían, cuando venían 80 millones, el 12% venían por razones por la gastronomía española, pero el 80% de los negocios hosteleros son familiares. El 80%. Es decir, hay algunos grupos en España notables que conocemos, unos de alto nivel y otros de nivel medio, pero la mayoría de los restaurantes son familias, un matrimonio que con sus hijos, que tiene 10, 12, 20 empleados, todos conocemos restaurantes a los que acudimos, y son familias. Y entonces tienen el 30 o el 40% de los ingresos normales. Efectivamente, donde abren. En otros lugares están cerrados. Y como apuntaba Isabel, en Alemania, cuando Angela Merkel, cuando tiene que intervenir en estas intervenciones, hace intervenciones entre 5 y 10 minutos, nada más. No hora y media en la televisión. Que Angela Merkel es una lideresa y no es una vendehumo como el desgraciado que tenemos aquí, por no decir otra cosa. Entonces, por terminar, Angela Merkel lo que anunció en esa ocasión fue: en noviembre, lo que ustedes hayan ingresado, no el beneficio, lo que ustedes hayan ingresado en noviembre del 2019,
nosotros, el Estado alemán les da el 75%. Es decir, para que atendiesen básicamente nóminas y arrendamientos. Y lógicamente no le dan el 25% que estimaban que era el beneficio. Es decir, pero claro, eso te lo firmaba ahora mismo el 100% de los pero vamos a hacer una... O sea, usted me da el 75% de lo que tenía que ingresar en el 2019. Vamos a hacer una pausa porque luego tenemos más llamadas de oyentes de otras cuestiones que queremos también escucharles. Enseguida continuamos. Es radio. Es Navidad. Bueno, Silvia, que está escuchando a los oyentes desde primerísima hora de la mañana, nos hacías llegar esos primeros sonidos sobre los ERTES, todas esas personas que como José Antonio o Silvia no lo están cobrando, que van con retraso en el cobro de esos ERTES, pero aparte luego me imagino que muchas opiniones sobre el discurso del rey, ¿no? Y mucho. He de decirte que la postura más defendida en el contestador es la que defendía también nuestro tertuliano Alejandro Vara. Hemos escuchado muchos calificativos como hueco, flojo, en definitiva esperaban más del monarca, pero el tema estrella, te lo puedes imaginar, es la llegada de las vacunas a España, esa campaña de los logotipos en las cajas. No le ha salido nada bien al gobierno y los oyentes se encuentran muchas semejanzas con Cuba y con Venezuela. Buenos días, la mañana de don Federico. El mensaje del rey 10 sobre 10. Dijo lo que los españoles queríamos escuchar, no que los delincuentes del gobierno querían oír. El rey, para mi gusto, estuvo flojo. Les tiene que enseñar quién manda en España. No me gustó el discurso del rey. Fue hueco, simple, sin emociones y sobre todo falto de valor. Si la vacuna es tan buena, ¿ustedes creen que no serían los primeros en ponérsela a los políticos? Pilar Cancelay, pueden leerla en Twitter, la diputada gallega da las gracias a Sánchez por la vacunación masiva, por la vacuna y por el éxito de esta jornada histórica. Esto también lo han hecho en Cuba y también lo hacen en Venezuela. Todos los logros de la vacuna se lo deben al gobierno. ¿Alguien más se ha dado cuenta que en esta orgía vacunil, que diría alguna ministra, que se ha organizado, esos cientos de miles de vacunas que llegan y van a llegar, no cubren más que alrededor del 7% de la población? ¿Cómo se va a inmunizar la gente? Bueno, es de suponer que las próximas semanas comenzarán a llegar otras vacunas también, ¿no? Estamos pendientes de la de Moderna, la de Oxford va a tardar un AstraZeneca, poquito aún, ¿eh? La de Moderna es la que estamos esperando. Lo que pasa es que sí que es cierto que como la propaganda esta, el populismo vacunil que dice hoy un columnista en Voz Populi, hay que reconocer que la gente se está esperando, se está haciendo a la idea de que en 2 meses está esto ya liquidado. El 5% hasta primavera, 5%. Y luego, a mí me parece muy bien, y además que lleve su ritmo y todo eso, pero que la gente luego no se lleve chascos, porque este gobierno está empeñado siempre en hinchar la burra y luego te llevas unas decepciones. Por eso mañana es importante que cuando escuchemos las palabras del presidente del gobierno en su nuevo discurso, tengamos muy presentes el discurso de antes del verano, cuando nos animaba a salir a las calles y nos decía que habíamos vencido al virus. En junio, sí. Claro. No, y el paseíto de aplausos, qué vergüenza fue aquello. Sí, bueno. Sí. Este gobierno está instalado, pero ya que se grabe eso, todo es que está instalado permanentemente en la propaganda. Lo hacía también Zapatero, que el zapaterismo era también, estaban siempre instalados en la propaganda, pero es probablemente, no estaba en la gestión de la pandemia, nunca estuvo en la gestión de la pandemia. Vio una oportunidad en marzo de que le podía dar como un gran realce, es decir, veía una oportunidad en la gestión de la pandemia. Cuando vio lo dificultoso y cómo se les volvió en contra, se deshizo de ella y desde entonces, claro, este estado de alarma permanente por el cual no tiene que comparecer a explicar nada en el Congreso de los Diputados, a mí me parece una anomalía democrática. Habrá que recordar quién lo apoyó en las Cortes, eso también habrá que recordarlo, lógicamente. Habrá que también pasar también lista en los grupos de la oposición a ver quién apoyó y quién no lo apoyó. Ejercicios de Blanco memoria. Y en botella. Sí. Ciudadanos, que se ha pasado de bando, lo apoyó en el gobierno. Un estado de alarma que además no utiliza. Porque es que la desvergüenza de este individuo que nos gobierna, que yo lo reconozco, o sea, yo siento hacia él una aversión que no he sentido en mi vida hacia ningún gobernante. Es algo ya que lo peor de ti. Bueno, saca lo peor. Saca lo peor, o sea, no lo puedo soportar. Lo veo en televisión y aunque sea mi obligación escucharle, no puedo. Me resulta completamente imposible. Es una versión ya física. Este individuo
ha establecido un estado de alarma que luego no utiliza, porque todas las medidas difíciles, impopulares, etcétera, se las ha delegado a las comunidades autónomas. Y él está aquí para disfrazarse de Papá Noel, echarse a la saca la vacuna, la caja con el logo Gobierno de España y venir a traernos la vacuna. Es usted un sinvergüenza, así con todas las letras, y por no llamar otra cosa aquí peor. Somos de los Reyes Magos, no de Papá Noel, así que bueno, eso lo tiene que tener muy claro. Vamos a repasar ahora, por cierto. Muy de los Reyes somos. Muy de los Reyes. Total, vamos, ya te digo. Magos y cabalgata este año. Nos vamos a ir al Corte Inglés, si os parece. ¿Qué tal, Elia? Buenos días de nuevo. Muy buenos días desde el Corte Inglés. Bueno, nosotros lo tenemos claro. Este año entre todos tenemos que conseguir que esta Navidad sea una gran Navidad. Todavía quedan días importantísimos. Esa cena de Nochevieja, todavía tienen que venir los Reyes. Y en el Corte Inglés damos solución a todo. Porque, bueno, pues a lo mejor ese día no nos podemos ver con nuestra madre o con el que cocinaba todos los años. No pasa nada, tenemos platos preparados exquisitos, buenísimos. Y bueno, tienes que ir a la compra, pues fundamental, puedes hacer el pedido online, te lo mandan a casa o a casa de tu madre para que no tenga que salir de casa. Puedes estar sentado en la mesa y descubres que, ahí va, el vino. No pasa nada, en nuestra app del Corte Inglés, en 2 horas, lo pides y lo tienes en casa. Bueno, yo lo tengo clarísimo, haga lo que haga estas fiestas, lo voy a preparar con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés porque son los mejores y porque nos gusta la Navidad. Es Radio. Felices fiestas. Vamos a saludar a Noelia Bautista. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana de Vamos este lunes? a arrancar, si te parece, con una última hora que nos llega desde Andalucía, porque la Consejería de Salud de la Junta acaba de informar de que se han confirmado esta madrugada los 5 primeros casos de coronavirus en esa cepa de Reino Unido en 5 personas que habían regresado de este país en los últimos días, y además avanza también la Consejería de Salud que están bajo estudio otros 4 casos más que se unen, como sabes, a esos 4 casos que tenemos también en la Comunidad de Madrid. Esa es la última hora que tenemos en estos momentos, mientras estamos muy pendientes también de la llegada a España de esa nueva remesa de dosis de la vacuna de Pfizer, después de que la compañía haya sufrido un problema logístico que le ha impedido hacer el nuevo envío, para que hoy a esta hora estuvieran ya disponibles para continuar la vacunación esas dosis que se empezaron ayer en nuestro país. Al respecto le han preguntado al ministro de Sanidad en la SER, dice Salvadorilla que no le consta que las vacunas hechas hayan salido ya de camino a España, pero dice que sí que tiene la palabra del responsable de Pfizer en nuestro país de que mañana a primera hora van a estar disponibles esas nuevas dosis. Es por ello por lo que asegura que el retraso va a ser tan solo de 24 horas y ha dicho también que esto no va a influir en el calendario de vacunación que había previsto su ministerio. Ha añadido también que van a llegar las dosis previstas, por si alguien lo dudaba. Dice que no menos porque el problema que ha tenido Pfizer es de logística y no de en cuanto a las dosis que tiene que distribuir. Por cierto, que antes de Navidad, sabes que no se actualizan los datos de contagio, así que hoy vamos a estar muy pendientes de la evolución de la pandemia. El ministro ha dicho que la tendencia antes de estas fiestas era al alza, pero no ha podido avanzar esas nuevas cifras que conoceremos esta tarde, como tampoco ha querido determinar si ello llevará implícito un incremento de las medidas de seguridad contra la pandemia. Descartar no estamos en condiciones de descartar nada, ¿no? Vamos a ir viendo cómo evoluciona y vamos a ir tomando las medidas conforme al plan que tenemos, ¿no? Enero no va a ser un mes sencillo, ¿no? Enero va a ser un mes duro y febrero también. Y las personas que recibieron ayer las primeras dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer van a recibir una segunda dosis dentro de 21 días, ¿no? 20 días ya desde hoy, y van a quedar inmunizadas 8 días después. Por tanto, va a haber un periodo de 29 días hasta que no estén inmunizadas, ¿no? Por tanto, esto nos indica que no podemos bajar la guardia, ¿no? Ha dicho que no tenemos que levantar las manos el ministro con esta pandemia. Noelia, hoy el ministro que va a hacer una rondita adecuada, ¿no?, para los tiempos que corren, porque después de estar en la cadena SER creo que se va a la televisión, creo que va a estar en la Sexta también hoy, por supuesto. Y por cierto, ¿sabes tú quién sale hoy a dar los datos? ¿Quién hará balance de las cifras de contagios, de ingresos esta tarde? De momento no han avanzado quién será, porque tenemos que estar pendientes. Sabes también que tenemos esta tarde el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas, o sea que vamos a estar muy pendientes de esos datos. Lo digo porque hace muchos días que Fernando Simón no aparece, ¿no? Está un poco desaparecido. No ha avanzado nada el ministro al respecto, de hecho no ha querido mojarse demasiado en esas cifras que vamos a conocer. Ha dicho que no las conocía y no ha querido avanzar mucho más. En este sentido sí que tenemos que decir que vamos a estar muy pendientes, Rosana, sobre todo de Cataluña, porque allí sí que parece que ese endurecimiento de las medidas es más que previsible. Atención, porque podrían acarrear una vuelta a la fase 0 y eso supone el cierre de la restauración y también de la cultura
nuevo, de nuevo, una vez más, y adelantar también, Rosana, el toque de queda en Nochevieja antes de las 12 de la noche, incluso en Cataluña. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta comunidad. Adelantar el toque de queda antes de las 12 de la noche en Cataluña supone que la gente que entre en una casa luego no va a poder salir de ella. O que directamente no vas a poder ir a otro domicilio que no sea el tuyo. Por eso digo, bueno, estaremos pendientes. En cualquier caso, insisto, me sigue llamando la atención que el ministro de Sanidad a las 10:06 de la mañana del lunes todavía no sepa el balance de contagios, de ingresos que se ha producido en los últimos días en nuestro país, ¿no? O no lo sabe o no lo ha querido contar. Bueno, eso es otra cosa. Más me quiero inclinar por la segunda opción, porque si no lo sabe el ministro de Sanidad. En fin, más cuestiones, Noelia. Pues seguimos hablando del rey. Después de ese discurso de Nochebuena, el monarca sigue siendo tema de conversación entre nuestros políticos. Por ejemplo, ha hablado sobre él José Luis Martínez Almeida. En este caso, ha ensalzado la figura del monarca y ha dudado de ese carácter monárquico que dicen los del PSOE que ellos tienen. Dice que eso es incompatible con gobernar en coalición con Podemos. Por eso parece incomprensible que un partido que se declara monárquico pueda estar coaligado con partidos que abiertamente buscan la república. Eso es lo que los españoles posiblemente no acaben de entender. Es decir, cómo con una mano puedes estar coaligado con los que quieren una república, pero con la otra definirte como partido monárquico. Bueno, pues no ha entrado al trapo. La vicepresidenta Carmen Calvo, en este caso en Televisión Española, se ha limitado a ensalzar esa figura del rey Felipe VI. Creo que el rey Felipe VI está en el presente y en el futuro de nuestro país, absolutamente dispuesto a servir a su país en las fórmulas en las que todos los cambios que sean para mejora y profundidad de nuestro modelo constitucional nos traigan futuro. Hay un cambio notable, que lo ha habido durante estos años, que han sido todos también muy complicados, y en ese sentido estoy completamente convencida que el presidente y el propio rey tienen puesto rumbo a un futuro importante de la monarquía parlamentaria en nuestro país. Por cierto, Rosana, me preguntabas quién va a comparecer. Me acaban de comunicar mis compañeros de informativos que va a ser el propio ministro Salvador Illa y también la ministra de Política Territorial Carolina Darias, quienes comparecen después de ese consejo. Después del Consejo Interterritorial. Muy bueno, pues entonces tampoco veremos hoy a Fernando Simón. No. Bueno, pues no sé, estará de vacaciones, habrá ido a surfear, a cabalgar la ola, no sabemos dónde, pero estaremos pendientes, le seguiremos la pista. Bueno, muchas gracias, Noelia. A vosotros. Os escuchamos, por supuesto, y en Es Radio y en libertadigital.com seguimos leyendo La Última Hora. Isabel González, buenos días. Rosana? Feliz Navidad, buenos días. Bueno, la Crónica Rosa, ¿cómo han vivido estos días los famosos? ¿De qué crees que vamos a hablar hoy? A ver, de así Chabelita. Te pongo en un brete. De Chabelita. ¿De qué llevamos Pantoja? hablando durante los últimos meses y vamos a seguir hablando, espero, durante los próximos meses? Pues de Chabelita, efectivamente, and Family, y de Enrique Ponce, and Family, de los famosos de los últimos meses. Chabelita ha ido a Cantora. Parece ser que no ha sido del todo bien recibida por su madre, pero todo lo que nos cuentan... Pero ha podido entrar en casa, ¿no? Sí, ha entrado, ha esperado. Parece ser que, según algunas fuentes, incluso ha tenido que trepar por el balcón. No me lo creo, porque creo que es una planta única, además. Si es que tampoco es que tenga demasiado recorrido. Bueno, el caso es que Chabelita ha ido. Los Rivera se han sentado juntos en la mesa por Navidad, pero además con sus señoras. O sea, ¿Y cuántos suman? Pues, a ver, los niños cuentan. En Andalucía creo que los niños no contaban, ¿no? Los niños eran transparentes, creo, en Andalucía. Pero en cualquier caso, pues son 6, ¿no? Los 3 hermanos. Bueno, voy a decirlo bien. Los 2 hermanos, ¿sí? El hermanastro, y luego las 3 mujeres de 6, cada uno. Y los niños que no cuentan, vale. Sí. Y además ellas haciendo algo que yo siempre... Cocinar. No, están en un restaurante, pero yo siempre he dicho, mi hipótesis Leticia, tú te acuerdas que yo la decía y Federico la compró, dijo que le parecía una hipótesis correcta. Yo siempre hablo de la hipótesis Leticia con las niñas. Yo siempre he dicho que ese acoso que tenía la reina de España con sus hijas constantemente, de estar encima de ellas, era porque cuando no te interesa lo que sucede alrededor, te centras en tus hijas y así de esa manera pues no tienes que prestar atención, disculpada, ¿no? Efectivamente, a lo demás. Bueno, pues cada uno de ellos con un churumbel encima de las piernas, claro, porque tú imagínate, pues lo de Irene Rosales, Lourdes Montes y Eva González es como el chiste de se juntan un chino, un ruso y un español y no tienen absolutamente nada que ver. Hablaremos de eso y hablaremos, por supuesto, de Enrique Ponce. Ha recibido un premio de Radio Nacional de España, La Oreja de Oro. ¿Y a quién crees que se lo ha dedicado? Pues a sus hijas, ¿no? Se lo ha dedicado a Ana Soria, efectivamente. Pues que te dediquen la oreja. Ya, bueno. La Oreja de Oro. No sé. ¿Qué quieres que le dedique? Eso, sí, a ver, sí. Bueno, si Rosana, oro, te ha salido ahí una cosa un poco chunga. Es el paradigma, ¿eh? El paradigma de lo que hace un tío cuando se le va la olla por una jovencita, ¿eh?
pero un paradigma. Totalmente de acuerdo. Lo reúne todo, ejemplifica todas las memeces que hace un señor. Cuando se le va completamente la olla, todas las encarna Enrique Ponce. Este fin de semana, fíjate, Isabel, que es muy habitual también en las chavalas que se lían con señores un poco mayores. Se ha cortado el pelo en plan señorona, que también es algo, claro, dices, un poco para igualar. Efectivamente, para tener algún tema de conversación, claro. Es que bueno, ya tiene el perrito, acordaos, que ahora tienen perro y ahora ya pues por lo menos... Hay algunas mujeres que también se les va la olla, ¿eh? Sí, no. Es exclusivo de los hombres. Bueno, te cuento, la crónica rosa te puedo... O sea, cuando uno de 50 y tantos se lía con uno de 20 y tantos, se le ha ido la olla, sea del sexo que sea. Pero es más frecuente en los señores. Sí, es más frecuente, pero cada vez más hay casos de señoras. A ver, dime... Y los hombres también os cortáis el pelo en este caso. Los que conservan algo de pelo. Estás en minoría, Vieito. Yo tengo pelo. Vieito tiene, sí. Bueno, pues todo eso pues te escuchamos, Isabel San Sebastián, muchas gracias. Vieito Rubido, muchísimas gracias. Buenos días. Se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Nosotros mañana aquí, como siempre, a las 7. Hasta mañana. Es radio. Es Navidad.